El cáncer que padece el rey de Inglaterra, Carlos III, se detectó de manera temprana. Es la información que entregó el primer ministro británico Rishi Sunak, mientras el país aún asume una noticia que llegó a menos de año y medio de que el monarca asumiera el trono. Nueva oportunidad a la democracia. Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, ya está en Egipto como parte de su quinta gira por Medio Oriente buscando un cese el fuego entre Israel y Hamas. En Gaza, más de 100 personas han perdido la vida en las últimas 24 horas. Se cumple un año del terremoto que sacudió el sureste de Turquía y partes de Siria. El desastre del siglo, como lo definió el gobierno turco, es recordado desde primeras horas del día en las calles del país. Cerca de 60.000 personas perdieron la vida. Sean bienvenidos a una nueva emisión informativa aquí en la pantalla de France 24. Gracias por estar conectados con nosotros. Yo soy Juan Pupiales. Se conocen más detalles acerca del cáncer que padece el rey Carlos III de Inglaterra. Fue el propio primer ministro británico, Rishi Sunak, quien afirmó en una entrevista que la enfermedad se detectó de manera temprana. El país amanece aún bajo el impacto de una noticia que llega a menos de año y medio de la muerte de la reina Isabel II. Veamos el informe. Una noticia que conmocionó a Reino Unido. El rey Carlos III fue diagnosticado con cáncer después de su operación de la próstata a finales de enero. El Palacio de Buckingham hizo oficial el anuncio sin detallar el tipo de afección que padece el monarca de 75 años. Durante el reciente procedimiento hospitalario del rey por un agrandamiento benigno de la próstata, se observó otro asunto de preocupación. Las pruebas de diagnóstico posteriores han identificado un tipo de cáncer. Su Majestad ha comenzado un programa de tratamientos regulares, tiempo durante el cual los médicos le han aconsejado que posponga sus tareas de cara al público. La noticia siembra dudas respecto a cómo será la función del líder de la corona, a menos de 18 meses de su asunción. Según un especialista en la monarquía británica, gran parte del desempeño del rey puede llevarse a cabo a pesar de estar recluido. La función del gobierno requiere que el rey desempeñe su papel al aprobar una enorme cantidad de documentos y dar efecto a varios instrumentos diferentes del gobierno y a través del Parlamento. Lo que no puede hacer es realizar todos estos viajes planeados alrededor de la Commonwealth y a los otros reinos. En las últimas semanas, la familia real tuvo otros inconvenientes de salud. Uno con la princesa Kate, la esposa del príncipe William, el heredero al trono, que también fue hospitalizada por una operación sin que se sepa el motivo exacto. Por su parte, el príncipe Harry, que vive en Estados Unidos con su familia, viajará desde Nueva York para visitar a su padre. Momento de actualizar las noticias en torno a la guerra entre Israel y Hamas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aterrizó en las últimas horas en El Cairo, Egipto, como parte de su gira por Medio Oriente en la que busca conseguir un nuevo cese el fuego. Es la quinta vez que la quinta gira del diplomático desde el ataque terrorista de Hamas el pasado 7 de octubre, como parte de sus esfuerzos de desescalar un conflicto que cada vez tiene más repercusiones en la región. Blinken, quien partió desde Arabia Saudita, se reunió con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi y este mismo martes tiene previsto viajar a Qatar y mañana estará en Israel. Mientras tanto, en la Franja de Gaza, la cifra de fallecidos llega ya a 27.585 personas en la víspera de que se cumplan 4 meses de la guerra. Es el balance que entrega el Ministerio de Salud gazatí, que además señaló que unas 127 personas han muerto en las últimas 24 horas. Además, Naciones Unidas dice que 2/3 de la población gazatí ya está afectada por órdenes de evacuación. Desde Israel insisten que su ofensiva continuará en Rafah, al sur del enclave, que es donde se ha congregado la mayoría de la población civil. Continuaremos esta acción y llegaremos a los lugares donde aún no hemos combatido, en el centro y el sur de la Franja de Gaza y sobre todo al último centro de gravedad aún en manos de Hamas, Rafah. Todo terrorista que se esconda en Rafah debe saber que su fin será el mismo que en Han Yunis, en la ciudad de Gaza o en cualquier otro lugar de la Franja de Gaza. Rendirse o morir, no hay tercera opción.
Cambiamos de tema. Hace un año, el 6 de febrero de 2023, un terremoto de magnitud 7,8 devastó el sureste de Turquía y alcanzó a la vecina Siria. 365 días después, el país rinde homenaje a las más de 53.500 víctimas de la catástrofe en suelo turco. En la provincia de Hatay, la más afectada del país, los supervivientes siguen recorriendo los escombros. La reconstrucción prometida por el presidente Recep Tayyip Erdogan toma tiempo mientras los habitantes tratan de superar el trauma que les dejó el desastre. William Gasso con los detalles. Es un camino que reaviva recuerdos dolorosos. En la ciudad de Antioquia, los supervivientes caminan entre los escombros, lugares familiares que se convirtieron en testigos del mortífero terremoto que azotó a Turquía hace exactamente un año. La tragedia mató a más de 53.500 personas en 11 provincias del país. Allí vivía mi hija en una casa alquilada. Mi hijo también vivía allí. Tras el terremoto, mi hija se encontró entre los escombros con mis 2 nietos y mi yerno. Al cabo de 6 horas, los rescatamos con nuestros propios medios. Aunque el presidente Recep Tayyip Erdogan había prometido reconstruir unas 680.000 viviendas en un plazo de 2 años, 365 días después de la catástrofe, 700.000 personas todavía viven en contenedores y el sentimiento de abandono estatal sigue fuerte. Pero más allá de lo material, el golpe psicológico dificulta a los supervivientes rehacer sus vidas. Tenía muchos sueños antes del terremoto. Por ejemplo, solía decir que quería trabajar en desarrollo pediátrico y estaba haciendo planes. Pero después del terremoto lo perdimos todo. Todos estábamos sufriendo mentalmente. Ya no tengo planes como antes del terremoto. Ya no puedo decir haré esto, haré lo otro. La conmoción también se siente al otro lado de la frontera, en Siria, donde unas 5.900 personas murieron por el terremoto, lo que dejó un balance total de muertes de casi 60.000 personas, haciendo de este uno de los 10 desastres más mortíferos de los últimos 100 años. Seguimos en Turquía porque la policía mató a 2 personas que abrieron fuego en las inmediaciones del Palacio de Justicia en Estambul y que dejaron 6 heridos. El hecho llega luego de que el mes pasado presuntos miembros del grupo Estado Islámico acabaran con la vida de una persona en una iglesia en esta misma ciudad. De acuerdo con el ministro del Interior, Ali Yerlikaya, los individuos que murieron a manos de los uniformados pertenecen a una organización terrorista. Hoy se produjo un intento de ataque terrorista contra el puesto de control frente a la puerta C del juzgado de Caglayan. Se ha determinado que los traidores llamados E, Y y P, B son miembros de la organización terrorista DHKPC. Si bien los terroristas que intentaron atacar fueron neutralizados, 6 personas, entre ellas 3 policías y 3 ciudadanos, resultaron heridos. Deseo una pronta recuperación a nuestros heridos. Hay revuelo en Senegal luego de que la Asamblea Nacional aprobara en las últimas horas del lunes un proyecto de ley que aplaza para diciembre las elecciones presidenciales previstas para el 25 de febrero y que mantiene en el cargo hasta los comicios al presidente Macky Sall. La norma proponía inicialmente trasladar las elecciones a abril, pero una enmienda hizo que se retrasaran 8 meses más. Veamos el informe. Caos en las calles de Dakar y en el Parlamento. Los legisladores de la oposición hicieron todo lo posible para bloquear un proyecto de ley destinado a prorrogar el mandato del presidente Macky Sall y retrasar las elecciones previstas para el 25 de febrero. Pueblo senegalés, tienen frente a ustedes a los enemigos de la nación. Esto es un golpe constitucional. Poco después, varios de los legisladores que protestaban fueron expulsados del Parlamento por la fuerza. A pesar de sus esfuerzos, el proyecto de ley se aprobó con 105 de los 165 legisladores que le dieron su apoyo, dejando a Sall en el poder hasta las nuevas elecciones previstas para el 15 de diciembre. Es el último punto álgido de la crisis política de Senegal, después de que el presidente anunciara el sábado que los comicios de este mes se aplazarían, alegando un conflicto electoral entre el Parlamento y el Poder Judicial en relación con la lista de candidatos. La medida desató protestas generalizadas. Se trata de si estamos dispuestos a dejar que el régimen establecido siga adelante con su agenda política o a decir que no, y la respuesta para mí es sencilla: no. La violencia ha traído malos recuerdos de las protestas del pasado junio, cuando los partidarios del líder de la oposición inhabilitado, Ousmane Sonko, se enfrentaron a las fuerzas de seguridad.
Sonko lleva en prisión desde julio acusado de insurrección. Karim Wade, líder de la oposición, también tiene prohibido presentarse a las elecciones. Los opositores a Sall siguen pidiendo a sus partidarios que hagan lo posible para, según ellos, defender la democracia, alimentando una crisis que, según los analistas, está poniendo a prueba una de las democracias más estables de